A la 1 de la tarde, 46 minutos, nos importa la salud mental de nuestros televidentes y justamente hoy jueves hablamos de un tema que no solamente compete a los mayores de edad, sino que desde que estamos muy pequeños nos autosaboteamos, pensamos que no estamos hechos para determinadas tareas o empezamos a dudar de nuestras capacidades por experiencias que tenemos, muchas veces sentimentales, otras en el ámbito educativo, otras en el ámbito laboral. ¿Qué tanto influye cuando la mamá a uno le dice, esta sí no sirve para nada? Y eso se queda en nuestra cabeza, pues precisamente estamos con el doctor Carlos Segura, que es psicólogo clínico, y hoy nos acompaña para hablar de eso precisamente, de cómo los pensamientos a veces nos abruman al punto de enloquecernos. Y cuando digo enloquecernos, es una palabra que utilizamos mucho, ay, de tanto pensar me voy a volver loco. Y es porque todo el tiempo estamos pensando y produciendo pensamientos que en su mayoría no son positivos. Doctor, buena energía, bienvenido. Buena energía, Doc. Doctor Segura, buena ¿Cómo energía está? para ti. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Me complace estar con todos ustedes y poder atender esas inquietudes que son muy propias del ser humano y que normalmente encontramos contradicciones dentro de nosotros mismos. Lo más normal que pueda pasar es que en algo tengamos alguna contradicción. Nos contradecimos mentalmente, emocionalmente, con la conducta cuando hacemos también cosas diferentes y opuestas a la que esperábamos de nosotros mismos, cuando tenemos que examinar nuestros resultados frente a una competencia o desafíos, retos, assessment, es decir, en todas las áreas podemos tener contradicciones en el trabajo. Doc, usted menciona contradicción y a mí me llama mucho la atención porque tiene toda la razón, pero esas contradicciones tienen un origen y muchas veces tienen un origen o una raíz en la infancia, en momentos de la vida que nos han marcado, que a veces uno ni siquiera se da por enterado o no ha querido verlo o bloquea cosas que ha experimentado para no sentirlo, para no enfrentarlo. Y es eso lo que le genera a uno luego esas contradicciones. Entonces, partamos desde ese inicio. ¿Cuáles son esas heridas que uno puede vivir ya como adulto que están desarrolladas desde la infancia, por ejemplo? Bueno, está muy claro para muchas personas que ya se ha leído y está en redes y está de muy fácil acceso, entender que el pasado de la infancia influye mucho en la forma de ser de cada persona. Las palabras de los padres de familia sobre sus niños influyen poderosamente en la construcción de su ser, especialmente la autoestima, y en los conceptos que pueda tener de sí mismo. Un autoconcepto proviene de las palabras que el padre y madre de familia o los cuidadores le están diciendo a los niños. Total, lo que le dije ahora, doctor, excúseme, uno inconscientemente, de mi boca nunca ha salido, pero he escuchado mucho de papás que le dicen, no, usted no sirve para nada. Y entonces pareciera una forma de reprender inmediata, pero eso le queda, y más ahora que los niños crecieron con esta sensibilidad tan grande por el tema salud mental. Entonces uno decirle a su hijo, usted no sirve para nada. Le quiero decir a los papás que nos están viendo en este momento y no saben la responsabilidad que uno tiene cuando le dice a su hijo eso, pero no solamente a su hijo, a un empleado, a un compañero, es que vos no servís para nada, ¿no? Eso puede resultar jocoso en el momento, pero eso repercute, doctor, y lo dijo usted muy claramente, en el proceso de crianza para mí está el 99% de la definición del ser de la gente. Y además, que no siempre se dice con palabras. Si el joven adolescente acaba de trapear porque quiere colaborar en la casa, pero viene el papá y hace otra trapeada encima, dando a entender de que lo que acaba de hacer el joven Estaba No mal. sirve. pues ahí también le está Claro. diciendo con actos le está diciendo el mismo mensaje. Lo mismo puede pasar en el trabajo. Voy a repetir ese trabajo porque eso que digitaste quedó mal, etcétera. Allí se están haciendo unos desplazamientos y se están generando unos conceptos implícitos que afectan a la persona en su autoestima o en su rendimiento o en su capacidad de producción y lo pueden llevar a dudar de sí mismo y a entrar en esos choques internos nocturnos que generalmente producen depresiones, dudas de sí mismos, ganas de no levantarse al día siguiente, porque hay unas afecciones emocionales relacionadas con esas expresiones y con esos conceptos, teniendo en cuenta que el ser humano se construye con los demás. La parte psicológica está hecha de palabras y las palabras se las dicen los otros. Entonces lo que el otro dice me construye. Claro. ¿Sí? Y cuando se es niño hay demasiada vulnerabilidad mental
y emocional, y se va grabando toda esa información de manera consciente, pero también hay grabaciones inconscientes. Yo diría que incluso son más las inconscientes, Doc. Me atrevo a pensarlo porque, y ahí viene mi siguiente pregunta, y es, ¿cómo identificar que tenemos esas heridas o esos traumas que están generando, ¿cierto?, algunas actitudes como el autosabotaje, como esos pensamientos oscuros y demás, ya de adultos? Porque uno bloquea, ¿no? O sea, hay muchas cosas, y me pongo como ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo, yo odié la etapa del colegio porque me hacían mucho bullying porque era súper delgada, entonces me decían una cantidad de cosas, palabras demasiado agresivas, entonces yo no quería ponerme el uniforme porque me sentía la fea del salón y una cantidad de cosas. Míreme, aquí está la fea del salón, no, mentiras. Pero pasan muchas cosas que sin querer le empiezan a generar a uno dudas, ¿sabes? Sí. Y uno no piensa que es eso que vivió hasta que en algún momento lo entiende. ¿Qué pasa en ese proceso que uno bloquea y luego encuentra? Los bloqueos, los traumas, los conflictos se expresan en la vida cotidiana cada vez que hay una dificultad frente a un contexto determinado. Cuando hay repeticiones de los mismos problemas, de la misma duda, cuando hay una crisis, allí aflora, ese es el momento en que aflora el estilo de complejo, porque cada persona tiene un complejo y su propio estilo. Digamos que el complejo también tiene su propia personalidad, ¿sí? Y cada persona tiene uno diferente, aunque hay factores comunes, cada persona desarrolla un complejo muy, muy particular, individual, ¿sí? Y se expresa en la vida cotidiana, en el amor. Mucho, porque las parejas son las que se acercan para confrontarse el uno con el otro, y en el amor, por ejemplo, hay más contradicciones del uno con el otro. Las parejas pelean mucho, ¿sí? No. Desde novios, los casados, los Ay, viejos, Doc, los pero usted, jóvenes, ¿a qué los parejas es adolescentes. que conoce? El amor es hermoso, nunca Claro, duele. sí, casi nunca, casi ¿Me nunca. entiendo, Doc? Sí. Doctor Segura, pero entonces... Y allí es donde se expresa el conflicto. Y ese es el Claro. buen momento de oportunidad para ver cuál es el conflicto. Pero entonces, doctor Segura, ¿por qué tendemos a creerle más a nuestra voz crítica interna que a nuestra voz compasiva? Buena pregunta. Porque nosotros necesitamos justificarnos y nos autojustificamos para quedar bien en todas partes. Pero por dentro está esa mente que sabotea, ese pensamiento que nos critica, lo que nos traiciona, lo que nos hace cometer los lapsus, lo que nos hace cometer el error, el accidente, el quebrar las cosas, el hacer un daño involuntario, es el autosabotaje del inconsciente, donde están guardadas muchas informaciones emocionales, conceptuales, filosóficas, de creencias buenas, regulares y malas, pero son creencias que en determinado momento producen un comportamiento conflictivo. Y la contradicción es la manifestación de ese volumen emocional que está incomodando a la persona y le hace sentir un malestar consigo mismo. Doctor, hay algo que llama mucho la atención y quiero que vamos a ejemplos más cotidianos quizá. Y por ejemplo, yo tengo dos siempre. Uno es el gimnasio. Hay gente que se mentaliza, es que yo no nací para el gimnasio, es que el gimnasio no es para mí. Y entonces vienen una cantidad de problemas que no tienen específicamente que ver con el físico, pero sí con cómo se sienten, con temas de salud. No, es que yo no nací para eso. Y yo, si me voy a morir, me muero gordo, eso no es problema. Y para mí eso también es autosabotaje. Digo, yo no nací para esto, ¿quién te lo dijo? Ya lo probaste, lo intentaste. Hay gente que va una vez y dice no. Y el otro capítulo que es muy normal, está asociado con el amor, es el vivir después de una separación. Porque cuando una persona se separa, casada o no, tiene una relación sentimental de mucho tiempo, más de la mitad de las veces termina por no querer nunca más o muy afectada frente a, entonces no, el amor no es para mí, ¿quién se va a fijar en mí? Si hay hijos, peor, ¿no? Las mujeres tienden de manera equivocada a decir, no, pero yo con 3 hijos, ¿quién? Y empieza una serie de bloqueos y todo el tiempo se repite eso. Le digo, doctor, que hay mujeres que llegaron a los 70 años y se separaron a los 30, solteras, porque siempre pensaron que con un muchachito no iban a tener un futuro diferente. Eso es autosabotaje también. Claro, es autosabotaje porque se trata de la autodestrucción. Por naturaleza, el ser humano tiene un componente agresivo.
Somos agresivos por naturaleza. Agredimos la naturaleza, nos agredimos entre seres humanos, dañamos hasta los objetos, no respetamos las normas de tránsito, somos autoagresivos, pero cuando esa agresión se viene contra el sí mismo, allí hay un problema más serio, porque en la medida que eso aumente puede incluso inducir al suicidio de una persona que se autoagrede. Los muchachos que se lesionan, los que dicen yo nunca más, los que renuncian a todo, la depresión, por ejemplo, es uno de esos síntomas, ¿sí? La depresión es síntoma, la depresión además de ser enfermedad también opera como síntoma de esas condiciones emocionales donde hay un statu quo emocional en declive, en mal concepto, o en una falsa creencia, o en creer que no soy capaz, en que no soy aceptado, etcétera. Y eso produce muchos autosabotajes. Otro de los síntomas muy comunes es los pensamientos fatalistas, que son las personas que piensan que mañana va a pasar algo malo. Que todo va a salir mal. No hago ese proyecto porque eso no sale, no hago esta inversión porque de pronto me roban. Siempre el de pronto, lo malo, lo malo, lo malo. Allí hay un criterio muy negativo y una pérdida de fe en sí mismo, una predisposición, un prejuicio, inseguridad y miedos, porque no cree en sí mismo, en sus capacidades o en sus potencialidades. Todo esto tiene que ver con toda una trayectoria de su propio ser, de cómo se viene construyendo, y cuando ha habido un evento traumático, como puede ser la separación de la persona que acabas de mencionar, para retomar ese ejemplo, el trauma deja a la persona en un bloqueo, ¿sí? Paralizada psicológicamente, puede que sea funcional en todo lo demás, pero en el fondo tiene un bloqueo por trauma psicológico que cuando no se trata, eso hace daño por dentro. Claro. Le va produciendo amargura, le va produciendo una frustración de largo plazo y, como dicen las canciones, la pena en el alma. Tengo una pena en el alma, sí, tengo un profundo dolor y genera... Es eso. Hay algo muy importante en lo que usted dice, doctor Segura, y es que muchas veces normalizamos el sentirnos así y poco a poco una persona puede terminar en una depresión, por ejemplo, muy fuerte que lo lleve a quitarse la vida o agredir a alguien más, entre muchas otras cosas. Gracias a Dios creo que le estamos poniendo más la lupa al tema de salud mental y salud emocional durante los últimos años, ¿cierto? De acuerdo a los escenarios también mundiales que se han dado, y abordarlos y entenderlos es muy importante. Y ya que lo menciona, hay una televidente que nos está preguntando por algunas recomendaciones de su parte para lograr identificar que tienen una herida y cómo tratarla. Por supuesto, aclaramos que lo ideal es ir a terapia y hacer su proceso individual con los expertos, pero a nivel general, ¿cuáles son esos primeros pasos, Doc? A nivel general, todos debemos ir al psicólogo. Yo soy psicólogo y yo voy al psicólogo. Todos. Sí, porque para poder prestar mis servicios profesionales yo tengo que tener mi contabilidad al día. Yo tengo que estar sano, tengo que estar libre, tengo que estar tranquilo. Y yo necesito al psicólogo. Es algo muy normal. El médico también debe ir al médico, un abogado puede consultar a otro colega, etc. A nivel general sirve mucho la lectura. Hoy en día tenemos lecturas de todos los niveles de conocimiento para refrescar el alma. Hay muchos mensajes positivos, ¿sí? Mucha gente le sirve ese tipo de mensajes positivos, de ánimo, de motivación. En segundo lugar, sirve mucho tener con quién conversar en profundidad. Mucha gente tiene muchos amigos, pero ninguno de confianza. Ay, sí, muchos conocidos. Puede tener mucha parranda, mucha amistad, pero nunca habla de sus temas personales. Entonces, conviene mucho tener un confidente con quien compartir esas intimidades, porque por lo menos se desahoga. O una red de apoyo una red de apoyo también, ¿no? Que cuando es la familia, magnífico. Las familias que son unidas, felicitaciones, porque son personas que en ese núcleo se apoyan y se dan apoyo psicológico por medio del afecto. Tercero, sirve mucho unir las anteriores para mirarse al espejo y hacer mucho análisis y autorreflexión. A veces nos distraemos en el trabajo, en el deporte, en todos los quehaceres para no tener que pensar. Incluso la diversión del fin de semana para muchos es una forma de escapar de la realidad
O dormir, Doc. Yo le digo, yo cuando no quiero pensar mucho, yo me acuesto a dormir. O dormir, O exacto. sea, lloro y duermo. Lloro un ratico y me quedo dormido de llorar. Ok, sí. Eso me sirve. Dormir. Ojo, porque cuando se daña el ciclo circadiano por exceso de sueño, también se afectan los metabolismos. Dormir es una forma de evadir. Entonces, evadimos de muchas formas. ¿Cuál es la recomendación? No evadir. Hay que enfrentar la realidad, enfrentar el yo y a partir de hacer reflexiones y autorreflexiones, tratar de sacar conclusiones con esas redes de apoyo. Y si siente que el problema no lo resuelve por ese medio, se recomienda que vaya a psicoterapia. La psicoterapia es un procedimiento de diálogos terapéuticos por medio de los cuales las personas sacamos todo lo que está por dentro, lo conocido y lo desconocido también. Es decir, lo interesante de la psicoterapia es que durante la misma van emergiendo saberes que la persona no sabía que los tenía. Y eso descubrir ayuda a reorganizar sus pensamientos, sus sentimientos, a reorganizar su historia, resignificarse a sí mismo y planificar un mejor futuro a partir de criterios de motivación, de criterios de libertad, de criterios de responsabilidad, de criterios de capacidad para el amor. Sí, porque es que eso es lo que más se bloquea, ¿no? Responsabilidad afectiva, ¿no? La responsabilidad afectiva, sí. Un día una psicóloga estuvo aquí y dijo que cuando tuviéramos esas vocecitas en la cabeza allí martillándonos y que no nos dejaban avanzar, que cantáramos, que oráramos, que nos pusiéramos a recordar, por ejemplo, un trabalenguas y que todo eso iba a mantener nuestra mente en otra cosa diferente a lo que nos estaban diciendo esas vocecitas. ¿Usted qué piensa de eso, Doc? Eso sirve, pero podría ser evasivo. Podría ser En evasivo. algunas personas les puede servir, pero si todo el tiempo me estoy llenando por aquí y por acá de mensajes bonitos, me estoy saturando y me estoy taponando para no pensar. Y la ¿sí? realidad es otra. O para sobreponer un concepto sobre otro, entonces echémosle Tiene tierrita toda la y razón. tapamos. No, no siempre. Solo a algunas personas les puede servir. Dije la recomendación genérica. Autorreflexión para no evadirse de sí mismo. Confrontarse. Confrontarse. Que termina siendo muy duro y lo entiendo, creo que a todos Sí. nos ha pasado que a veces uno no quiere enfrentarse a uno mismo frente a algo que está viviendo porque le genera dolor, porque le genera miedo, porque le genera incertidumbre o porque no sabe cómo hacerlo y ahí es donde entran los expertos, por ejemplo, como el doctor Segura, como tantos que nos pueden ofrecer ese acompañamiento y esa guía. Exacto. Y luego seguiría el acompañamiento profesional con personal especializado, porque en psicoterapia no es un diálogo común y corriente. Algunos dicen, no, es que yo no voy porque eso es ir a conversar. No es cualquier conversación. No. Es todo lo que se ha estudiado y estos 30 años de experiencia no es solamente una conversación común, no. Es una conversación especializada, que en algunos casos ayuda incluso a evitar y prevenir la medicación psiquiátrica, porque es que es el otro recurso que mucha gente usa, es, no, me empastillo para estar en otro tono, para estar en otro estado mental. O utilizar y hasta eva- drogas, sí, drogas sintéticas y de otro tipo. Está muy interesante esta conversación, precisamente hablando desde el punto de vista psiquiátrico. Ya venimos a hablar con un experto para abordar este punto desde esa arista, que es muy importante decirle a nuestros televidentes. Sí nos importa, hay una conversación muy nutrida a través de nuestra comunidad de WhatsApp en la que hablan de la importancia de tratar este tema justamente en un horario familiar, porque entendemos que en el ejercicio hasta los adultos a veces son más relajados y los jóvenes ahora se están preocupando mucho más, se están autosaboteando mucho más, las redes sociales los están presionando y están generando esa misma presión a sus familias y esto no está siendo productivo. A las 2:04, pues muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Buena energía Buena para energía, usted. doctor Segura, muchas Doctor Segura, gracias. buena energía para ti, muchas gracias. Gracias mucho, con gusto.